En primer lugar, lo que nos gustaría es que nos definieses el concepto de mindfulness. Bueno, pues mindfulness es un término inglés, aunque en realidad viene de un dialecto del indio, del pali, y bueno, en realidad significa atención plena y consciente en aquello que estás haciendo en ese momento. ¿Y cómo se deriva o cómo entronca esto pues, con la meditación o con el bienestar? Bien, digamos, el maestro o quien realmente da lugar a lo que es mindfulness es un señor que se llama Jon Kabat-Zinn, que es un investigador de la Universidad de Massachusetts, y este es un alumno aventajado del Dalai Lama. Entonces este hombre siempre cuenta como anécdota que cuando él fue a hacer meditación con un maestro oriental, le dijo, mira, coge y siéntate ahí. Y le dijo, y medita. Y entonces él dijo, vale, ¿y cómo se hace esto? ¿Y para qué meditar? ¿Y en qué me va a beneficiar esto? ¿Y cómo me tengo que sentar? Y él se dio cuenta, lo primero, de que, claro, una cosa es tener una mentalidad oriental y meditar desde esa mentalidad, a tener una mentalidad occidental donde nuestro cerebro occidental necesita saber qué, cuándo, cómo, por qué, para qué. Entonces, dándole muchas vueltas a este tema y investigando, creó este programa que lo denomina Mindfulness, que en realidad es un programa de gestión de estrés que durante 8 semanas lo que hace es trabajar y gestionar esta enfermedad del siglo XXI, que es el estrés. ¿Y qué tipo de prácticas se desarrollan en este programa? ¿Podrías ponernos algún ejemplo? ¿Qué tipo de actividades se desarrollan? Sí, yo por ejemplo llevo realizando Mindfulness 5 años y tú puedes hacer meditación con cualquier actividad de tu vida diaria. Es decir, tú puedes meditar conduciendo, tienes una gran responsabilidad. Normalmente a mí me gusta poner el ejemplo de que tú coges el coche en casa, llegas al trabajo y dices, bueno, he llegado, porque sé que he llegado, porque estoy aquí, pero en realidad no he sido consciente del trayecto. Es decir, en ese trayecto mi mente ha ido yendo del pasado al futuro, del pasado al futuro, del pasado al futuro, pero yo no estoy dando cuenta que tengo una responsabilidad. Es decir, yo tengo un volante y mis sentidos tienen que estar con aquello que estoy observando. Se das el paso, semáforos, etcétera, etcétera. Entonces, para decir mindfulness es practicar, es decir, es practicar a través de la respiración en aquellos momentos de tu vida diaria, incluso de tu vida laboral. Yo puedo estar haciendo mindfulness en este momento. O sea, entonces sería, digamos, focalizar todos nuestros sentidos en el momento que estamos viviendo actualmente. Siempre a través de la respiración, siempre. Es decir, hay un monje budista que es muy famoso, entre otras cosas porque le han catalogado como el hombre más feliz del mundo, que es un budista que se llama Ricard, es francés, y, hombre, es decir, no sabemos si será el hombre más feliz del mundo o no. Lo que sí que está claro es que sometido su cerebro a una serie de pruebas y una serie de electroencefalogramas y TACs y demás, sí que es cierto que él ha logrado controlar, por así decirlo, su mente, y venga el estímulo externo que venga, ya sea positivo, ya sea negativo, es capaz de mantener el equilibrio, y gracias a la práctica de lo que llamamos la meditación. ¿Crees que realmente una de las claves para conseguir ser felices, ¿no? Eso que todos anhelamos, está precisamente en esto, en ser más conscientes de nuestro presente? Bien, esto de ser felices queda muchas veces quizá como una meta un poco etérea, pero yo sí que puedo decir algo a través de mi experiencia. Yo sí que puedo decir que para mí sí que ha habido un antes y un después de practicar mindfulness. Eres más consciente de ti, te conoces mejor, tienes mejor salud. Y esto en definitiva como consecuencia tendría, tengo muchos más momentos felices. No es que seamos más felices, pero tenemos más momentos felices, eso sí, aseguro. ¿Qué es lo que más cuesta cuando te inicias en estas prácticas o por qué a la gente a lo mejor le cuesta dar el paso de iniciarse en este tipo de metodologías? Bueno, lo primero que cuesta es que normalmente cuando dices yo medito, la gente se echa un poco para atrás y dice, oye, ¿esto qué es? ¿Una secta o cosas de estas? No, es decir, la meditación no es ninguna religión ni es nada por el estilo. Lo que sí es cierto es que es una práctica. Y que como una práctica que podríamos denominar incluso a nivel coloquial como si fuese una especie de gimnasia para nuestra mente, ¿de acuerdo? Como toda práctica, como digo, pues hay que practicar. Entonces lo que más cuesta es tener, digamos, la autodisciplina diaria de ponerme, pongamos por caso, 10 minutos al día a realizar una práctica de meditación. Porque si lo haces
en un grupo de meditación la cosa cambia. Es mucho más fácil. Yo, por ejemplo, en mi experiencia, yo empecé a practicar meditación a través de la lectura de un libro y la verdad que al principio se me hizo costoso, aunque sí que notaba algunos cambios, pero cuando realmente empecé a sacarle jugo a Mindfulness fue cuando fui a una asociación de Mindfulness aquí en Valencia y empiezas a practicar en grupo. ¿Y crees que todavía existe una cierta reticencia por parte de la sociedad hacia este tipo de iniciativas? Tú cuando cuentas pues que haces meditación, recibes rechazo, la gente es más curiosidad lo que siente. Vamos a ver, lo que hay es mucho desconocimiento, pero también es cierto que como Mindfulness es una disciplina occidental, como es cierto que está avalada científicamente, como es cierto y se han demostrado también científicamente las diferencias que existen entre un cerebro que practica meditación o mindfulness y un cerebro que no lo practica, lo que sí es cierto, por tanto, es que hay mucho desconocimiento. Una vez que tú explicas lo que es y una vez que las personas se ponen a practicar mindfulness, la gente se sorprende y se sorprende muy gratamente. Por ejemplo, mi experiencia, en algunas de las empresas donde yo trabajo, una de las cosas que hago es, dentro de los programas de gestión de estrés, es hacer sesiones de mindfulness. Es decir, cuando ya se está incorporando esta disciplina al mundo laboral, bueno, pues significa que hay algunos departamentos de recursos humanos que sí que son conscientes de esta disciplina, que son conscientes de sus beneficios, porque entre otras cosas lo comentas la capacidad de concentración. Por tanto, por ejemplo, menos accidentes laborales. ¿Y podrías explicarnos cómo es una práctica de mindfulness? Sí, es la cosa más sencilla, más sencilla y más complicada que hay a la vez, ¿no? Pues simplemente se trata de, pongamos durante 3 minutos, cerrar los ojos o estar con los ojos abiertos, eso en principio va a ser indistinto, y ser consciente de que respiras. Es decir, ser consciente de que inspiras por la nariz y expiras por la boca. Ser consciente de que el aire que entra por la nariz tiene una temperatura y que cuando sale por la boca tiene otra temperatura. Y solamente focalizarte en la respiración. Te van a venir multiplicidad de pensamientos, porque la mente lo que quiere es eso. A la mente en Mindfulness se le llama el monoloto. Le gusta ir mucho del pasado al futuro, pasado al futuro. Pero Mindfulness lo que hace es agarrar a la mente y decirle, ven aquí, ven aquí. Y eso lo tenemos que hacer a través de la respiración. Y estar como si observáramos, como si nos observáramos en la distancia. Y saber que, bueno, ¿qué me ha venido? ¿Un pensamiento? Pues simplemente digo pensamiento. Y conforme ha venido, que se vaya. O a lo mejor me viene una emoción. Tristeza, bueno, tristeza. Pero lo observo desde la distancia. Ni me siento triste, ni me dejo llevar por esa emoción de ese pensamiento. Solamente me focalizo en la respiración. Y parece que no, pero bueno, incluso hasta la Organización Mundial de la Salud recomienda 10 minutos de respiración consciente al día. Ya para finalizar un poco la entrevista, no sé si te gustaría trasladar algún mensaje a todos los politécnicos que vean esta entrevista. Bueno, sobre todo cuando yo doy clases también en la Universidad Politécnica y claro, la gran mayoría de los ingenieros tiene evidentemente un gran coeficiente intelectual, ¿no? Pero evidentemente a nivel de habilidades sociales ahí hace falta, digamos, trabajar el tema. Simplemente hacer una referencia. Hay un curso mundialmente famoso en una empresa hiperfamosa que es Google y tiene un curso que se denomina Busca en tu interior, del cual ha salido publicado el libro hace nada. Ellos tienen un curso de inteligencia emocional por el que pasan todos los empleados de Google. Bueno, pues ese curso de inteligencia emocional pasa en primer lugar por mindfulness. Es decir, en Google todos incluso han contratado a Jon Kabat-Zinn, que es el gurú del tema de mindfulness. Lo que nos viene a decir es, solamente podrás desarrollar tu inteligencia emocional si antes te conoces mejor, si antes te aceptas y te quieres más, y esto llevará a un autocontrol de tu persona. ¿Cómo se logran estos 3 elementos? Muy fácil, practica mindfulness. Si practicas mindfulness, te conocerás mejor, te aceptarás mejor, y esto hará que tengas una mayor inteligencia emocional.